política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de su programa A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. El día de hoy contaremos con la presencia de alguien que nos ha acompañado varias veces en las emisiones de A Fondo. Se trata de la maestra Clara, que tenemos ya que como un mes que no estabas con nosotros, sí, Clara. Bueno, lo que pasa es que el día de hoy no va a estar el titular del programa. Y bueno, le hemos pedido a nuestra amiga, la maestra en Derecho, porque vamos a tocar varios temas que tienen que ver con asuntos jurídicos. Y bueno, espero que se queden con nosotros y que pues vean el material que nos preparó la producción del programa para el día de hoy. La última edición, al final del programa, nos quedamos hablando con el titular del programa, con Amador Rodríguez Lozano, sobre un tema que en realidad es un tema que nos debe de incumbir a todos porque de alguna manera u otra nos afecta a todos en ciudades como Tijuana, y que esa es la gentrificación. Hablábamos sobre un incidente que hubo en Mazatlán, que probablemente pues es de Mazatlán, no sabía que era de Mazatlán. Bueno, pues en tu tierra ocurrió un incidente que luego se esparció por los medios de comunicación y las redes, pues prácticamente en todo el país, o seguramente por todo el país, y que fue aquel video que grabó un empresario de hoteleros, si no mal recuerdo, criticando el hecho de que en algunas playas de Mazatlán, pues de forma cotidiana se pueden encontrar a las bandas tocando, ¿no? Que es algo muy tradicional. Exactamente. Y bueno, eso desató ahí alguna discusión que tenía que ver, por lo menos una parte de la discusión, con el hecho de que el empresario hotelero se quejaba porque decía que la mayoría de sus huéspedes, extranjeros o norteamericanos, pues lo que buscaban al ir a este hotel o estas instalaciones turísticas, específicamente en Mazatlán, era pues tranquilidad, relajarse, ¿no? Sí. Silencio, ¿no? Silencio. Entonces, a partir de ahí pues hubo muchas críticas, y en realidad eso tiene que ver, es un proceso que lo estamos viendo en Tijuana, insisto, es un proceso el de la gentrificación, el que pues consiste en que hay un desplazamiento de personas que viven en algunos lugares y que por las características de esos lugares de repente se van convirtiendo en lugares donde hay regeneración urbana y donde el precio de los bienes raíces sube, ¿no? Y entonces el perfil de la gente que vive ahí o que ha vivido históricamente ahí, pues va cambiando porque llega gente con dinero, con interés por invertir en comprar vivienda o construir vivienda ahí, y pues le van comprando a quienes históricamente habían vivido ahí. Muchas veces se trata de lugares en donde eventualmente han sido lugares de vivienda de personas de clase media, media baja, y bueno, son desplazados literalmente porque pues llegan con ofertas interesantes, con ofertas atractivas para comprarles, ¿no? Entonces de repente ocurre que ya el perfil de la gente que vive en esos lugares pues es distinto, y en nuestro país, por eso empezábamos hablando de esto, terminábamos el programa anterior hablando de esto y empezamos hoy. En nuestro país eso implica que hay algunos lugares en donde literalmente lo que pasa es que hay una migración de gente, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que termina viviendo juntos en lugares en los que se desplaza la población nacional, pues se desplaza por todas estas ofertas económicas, ¿no? Entonces hay gente que pues está muy en contra de que esto suceda. Pero bueno, es un fenómeno económico, es un fenómeno que difícilmente se le puede poner un freno, ¿no? Precisamente cuando estaba estudiando, revisando el tema, porque es un tema que, bueno, a alguien le preguntaba a una amiga, oye, ¿tú sabes lo que es la gentrificación?
Sí. No, pues no sé qué es eso, que bomberos o algo así me respondió, no tengo ni idea, porque Sí. el término pues no es un término muy común, o por lo menos todavía no suele ser un término muy común, no muy explotado. Exacto. Seguramente va a llegar a ser muy explotado aquí en Tijuana porque lo vivimos todos los días, pero en la Ciudad de México lo es, en colonias como La Condesa, o sea, que lejos de... Pues a lo mejor en un inicio ser muy atractivo, porque muchas veces, como bien lo comentaba, la economía se explota, para muchos es pues bueno, porque atraes a turistas, puedes vender los productos más Sí, caros, ahí. entonces empieza a crecer la economía, puedes establecer cafés, restaurantes, etc. ¿Qué es lo que pasa ahí en la Condesa, por ¿Qué ejemplo? es lo que ¿no? pasa en La Condesa? Digo, yo tiene muchos años que no voy, pero cuando me tocó ir lo recuerdo Bueno, perfectamente. yo cuando fui estudiante en México en la década de los 80, ahí vivíamos en un departamento, varios está estudiantes. hermosa la Yo Condesa. supongo que ahora ha de ser casi Carísimo. prohibitivo para estudiantes vivir en esa zona. Digo, ¿no? yo hace unos años que fui, me acuerdo, con unos amigos, rentaban allá en La Condesa, pero en esos tiempos las rentas eran muy altas. No me quiero imaginar ahorita, ya pasaron varios años de eso, pues, deben de ser, o sea, muchísimo más altas. Entonces, revisando, estaba viendo que la Ciudad de México, el actual gobierno, lo que por ahí no supe bien si fue durante la gestión de la Actual maestra candidata. la actual candidata, se llevó a cabo la implementación de la modificación de la ley del turismo, en donde se va a empezar a regular todas estas plataformas como los Airbnb, Ah, ¿no? claro. Que son muy, pues que son los que realmente que está- generan Claro, y que están compitiendo, y la industria hotelera dicen que deslealmente en contra de los hoteles. ¿no? Así es. Eso traído acá a Tijuana, que realmente hace falta pues muchísimo, maestro. O sea, lamentablemente, bueno, a lo mejor en la Ciudad de México se pueden ver, dicen, no sé, no me ha tocado ir, pero que dicen en franceses, argentinos, colombianos. Ahí dices, en esa zona. Dices. En esas zonas. Sí, sí es cierto. Yo fui, la última vez que fui, que serán hace un par de años, bueno, pues regresé a esa zona donde había vivido como estudiante y la verdad está irreconocible. Bueno, la esencia está, porque tienen edificios que seguramente se construyeron por ahí en los 50, 60, muy bonitos, y siempre habían estado ahí, pero la cantidad de restaurantes y bares lo hace irreconocible sí, el lugar, ¿no? Y como dices tú muy bien, pues seguramente hay una derrama económica ahí para gente que invierte en todos estos lugares. Y bueno, esa es la parte positiva. Pues la parte positiva Sí. para los que tienen su Claro, negocio. para los que tienen negocio. Hay otra parte, y a mí también me viene a la mente un caso de un buen amigo que es abogado y litigante, y le tocó representar a un cliente que, si no mal recuerdo, vive en esta zona, en este lugar, entre la carretera escénica, ya casi llegando a Ensenada, que es Bajamar. Ah, ok. Un lugar muy Sí. bonito, que tiene campo de golf, que está justo a la orilla del mar. Porque para empezar a hablar de la gentrificación aquí en esta zona del país, pues habría que decir en principio que pues, algo que para todos es, o debería ser evidente, que es entre Rosarito y Ensenada, pues hay muchos lugares que están siendo disfrutados por adquirir sus derechos para poder vivir ahí por extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, muchos de ellos ya jubilados, ¿no? Pensionados, efectivamente. Entonces, porque esa es otra, cuando la comunidad de esos lugares está formada por gente de la tercera edad, que son jubilados, que pues efectivamente lo que están buscando es tranquilidad, ¿no? No quieren bares, ruido. Pero bueno, me acuerdo que me comentaba este abogado que en Bajamar había ahí, pues el equivalente a lo que luego se conoce como comités de vecinos, comités de condóminos, que son los que toman decisiones sobre las áreas comunes, sobre los pagos de mantenimiento, etcétera. Y pues había una organización, o hay, no lo sé todavía, no sé si todavía, pues que tenía unas reglas muy adecuadas como para la gente pensionada, provenientes sobre todo de Estados Unidos y Canadá. Y pues sí hay algunos mexicanos que viven ahí, que todos los días van y vienen a Ensenada, que les gusta vivir ahí porque es un lugar muy bonito, a la orilla del mar. Hermoso, sí. Pero que de repente se veían, pues literalmente amenazados por las decisiones de esos grupos que imponían algunas reglas, algunas de ellas incluso ilegales, ¿no? Y que trataban de imponerlas aún
por la fuerza, no por la fuerza de la policía, sino por la fuerza de ellos, y así fue como un buen amigo terminó defendiendo a un residente de esa zona por el mismo tema, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las partes positivas de estos fenómenos de la gentrificación? Bueno, pues es la derrama económica, ¿no? La inversión que llega de otra parte, no tiene que ser extranjeros, también se da una gentrificación en algunos lugares del país, sí, con dinero, gente de dinero mexicana, pero pues estando tan cerca de los Estados Unidos, aquí en Baja California, pues sí sucede mucho que llegan sobre todo pensionados de allá. Ahora, en Tijuana lo estamos viendo, o seguramente lo vamos a ver, por ejemplo, en colonias como La Cacho, ¿no? Con todos estos edificios. La Cacho, La Libertad, los edificios, los edificios verticales. Los edificios verticales, sí, seguramente parte de ese mercado, porque parte de los efectos negativos son, pues, que se encarece el mercado, ¿no? Pues es que nosotros que somos empleados aquí en la región, en la ciudad, pues difícilmente podemos competir con empleados de Estados Unidos, aun cuando tengan sueldos aunque ganen el mínimo, nos es complicado. En alguna ocasión por ahí dije, voy a ir a preguntar, a ver, ¿cómo están las...? No, bueno, todo era en dólar, los montos eran muy altos, y dije, bueno, pues es que definitivamente el mercado está diseñado no para nosotros los residentes de Tijuana, sino, ¿no?, está diseñado para toda aquella gente que trabaja en Estados Unidos, pues San Diego, San Isidro, tal, pero vienen y se alojan y duermen aquí en Tijuana. Y esto, pues, ese desplazamiento que se ha venido dando, que seguramente nace acá en San Diego, pues se va recorriendo. Sí, es una mancha, ¿no? Viene la mancha. Exacto. Porque, pues, tampoco es un secreto que California es el lugar más caro para vivir de todos los Estados Unidos, es decir, la vivienda, ¿no? Tanto las hipotecas como las rentas son más altas que cualquier otra parte de la Unión Americana. Entonces es un fenómeno casi normal el que está empujando también a los residentes de allá a buscar opciones de este lado de la frontera, ¿no? Aquí cabe decir... Perdón, la interrupción, pero es que es visible, no nada más en eso, lo vemos en el tráfico. Bueno, esa es otra de las consecuencias. O sea, las líneas que se hacen, que anteriormente, hablando del tema antes de la pandemia, pero no se hacían tan largas. Sí. Ahora podemos observar que la línea, los que viven en Tijuana y conocen la ciudad, llegan hasta la nueva plaza Península. O sea, sí, que eso ya es normal, ¿no? Y antes era como extraordinario. Antes sucedía nada más en la época de diciembre, en las Navidades, estas cosas, ¿no? Sí, bueno, es que en Tijuana, de acuerdo a cifras de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana, es la ciudad que tiene en términos relativos los costos de rentas más elevados del país. 9 de cada 10 contratos de arrendamiento para vivienda en Tijuana se hacen en dólares, ¿no? Cosa que pues, obviamente no sucede en la mayor parte del país. También debe suceder en lugares muy turísticos o lugares que han sido también ya escogidos por este tipo de grupos sociales, pensionados con buenos ingresos de Estados Unidos, como me viene a la mente ahorita San Miguel de Allende, por ejemplo, ¿no? Sí. Guanajuato, algunos lugares en Jalisco. Pero aquí en la frontera, otra de los efectos también, lo mencionabas muy bien, es el hecho de que buena parte de estas personas, los que no son pensionados, pero que han decidido venir a dormir a Tijuana y pasar los fines de semana aquí, porque pagar hipotecas o rentas del otro lado es casi prohibitivo, pues ellos cruzan generalmente en forma cotidiana, ¿no? Todos los días. Se sabe también que hay algunos que cruzan los fines de semana, ¿no? Hacia acá nada más, pero el de todos los días, pues sí provoca que hay una enorme cantidad de parque vehicular, que en realidad está registrado en California, ¿no? Son vehículos que se compran en California, de agencia, la mayoría están registrados allá, pero que en las mañanas y por las tardes por lo menos, pues sí generan caos en algunas partes de la ciudad. Ahora también le está tocando de allá para acá, para cruzar de allá para acá. Es un compromiso que hizo el presidente de la República en una de sus últimas visitas acá a la región, donde yo creo que de las principales quejas que tenían los ciudadanos es: no duermo, o sea, llego y duermo, ¿cuál tiempo de pero calidad y convivencia? ¿No? Duermen nada, porque están haciendo filas a las 3, 4 de la mañana y luego aparte la fila que les toca para salir, entonces pues realmente es un tanto inhumano. Sí, pero yo más bien para el tema de
si ya sabemos cómo están las vialidades en Tijuana, digo, no solo lo que les falta mantenimiento y que falta infraestructura. Es que un tema nos lleva a otro, ¿no? Claro, está desbordada también el tráfico, ¿no? Sí. Y ese tráfico, buena parte de ese tráfico tiene que ver con, sobre todo algunas horas del día, en la madrugada, en la mañana y luego por la tarde, y en algunas zonas de la ciudad, tiene que ver con estas personas que en forma cotidiana conmutan, van y vienen, y pues en términos estrictos, buena parte de los impuestos que pagan estas personas los pagan en Estados Unidos. Digo, aquí se queda pues algunos impuestos al consumo, ¿no? El IVA, todo lo que compren, pero buena parte de esos impuestos. Y entonces resulta que los presupuestos federal, estatal y municipal de ciudades como Tijuana tienen que soportar una sobrecarga de parque vehicular, ¿no? En realidad que es un parque vehicular cuyos dueños pagan la mayor parte de sus impuestos al otro lado. Ese es un efecto de vivir en la frontera, ¿no? Y lo curioso de todo esto, y por eso también nos despertó a nosotros la curiosidad de hablar de este tema, es que pues el artículo 27 constitucional trae previsto lo que se conoce como la faja prohibida, y que tiene que ver con una prohibición que literalmente el 27 constitucional, en el párrafo que se le va a leer, dice: en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán estos extranjeros adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas. Y claro, uno cuando no es abogado, pues uno se pregunta cómo se da este fenómeno a pesar de esta prohibición. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos ahorita para continuar con este tema. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa A Fondo con Amador Lozano. En esta ocasión con la maestra Claristela Delgado y su servidor Alfredo Estrada Caravantes, y platicábamos entonces, Clara, de este fenómeno de la gentrificación, y leíamos un párrafo del artículo 27 constitucional en el que prácticamente se prohíbe a los extranjeros en las costas y en las fronteras poder tener el dominio directo sobre tierras y aguas. Y sin embargo sabemos que jurídicamente pues se le ha encontrado la forma de pues poder hospedar o tener a disposición de en general los extranjeros, ¿no? Estas viviendas o instalaciones turísticas. Lo curioso es que este artículo, según nos platicaba la producción, es que este artículo se estableció, cuando uno lo lee y no conoce la realidad de México, dice, bueno, pues este país seguramente en las costas, en la frontera no se ve a ningún extranjero. Pues no es así. Pero lo curioso es que este artículo se estableció durante el porfiriato porque existía la tendencia por parte de algunos norteamericanos o la iniciativa de crear un canal, curiosamente ahora ya estaban en boga, transísmico en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Que fuera de Oaxaca al Golfo de México, un poquito la competencia o lo que eventualmente iba a resultar después el Canal de Panamá. Y para ello, aparentemente, algunos norteamericanos empezaron a comprar tierra en esa zona. Y en aquel entonces Porfirio Díaz tuvo el temor de que nos fuera a pasar lo mismo que había pasado con Texas, en donde se empezó a poblar por norteamericanos sobre todo, y eventualmente terminamos perdiendo toda esa región y luego los demás estados del norte de lo que era entonces México. Y para evitar lo mismo, lo que procedió a hacer Porfirio Díaz fue encargarle a un general, general Manuel Mondragón, que primero mandara a hacer unos cañones con un alcance suficiente para
poder afectar desde la costa a barcos que se acercaran a la costa, en este caso de Oaxaca. Se les conoce esos cañones como los cañones de Mondragón, y se dieron algunas escaramuzas porque Porfirio Díaz, con el temor de que fueran eventualmente a poblarse esos lugares con norteamericanos y luego después se terminara cediendo, perdiendo esa zona del país, pues mejor optó por esta estrategia beligerante, y eventualmente se hizo una reforma a la Constitución que ha subsistido hasta nuestros días, que establece esa prohibición. Pero bueno, quizá aquí lo que tendríamos que comentar sobre este fenómeno de la gentrificación es, pues por supuesto que es bienvenida la inversión de gente que quiera venir a vivir a México, que como sabemos es un país que tiene muchos lugares muy hermosos, muy bellos y muy cómodos para poder vivir, sobre todo para gente que en sus lugares de origen padece unos inviernos terribles, ¿no? En medio de la nieve y de fríos casi inhumanos. Es que luego nos toca ver que en playas de Cancún se llenen cierta temporada por gente de Canadá, ¿no? Para empezar, exactamente, toda Playa del Carmen, toda aquella zona, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, aquí yo creo que lo que sí se tiene que evitar es que en los lugares en donde terminan residiendo casi permanentemente estos grupos de extranjeros, pues se trate de aplicar normas o leyes que no están vigentes en nuestro país, ¿no? Y ahorita abonando un poquito al tema de las normas y leyes para comentar y retomar un poquito el tema de lo que les comentaba en un inicio, que en la Ciudad de México se hizo una nueva ley de turismo. La ley de turismo se modificó en base a que se iba a regular a estos Airbnb. ¿Y qué dice esa ley? Así a grandes rasgos. Podrán registrar hasta 3 inmuebles para que estén como bloqueadas estas personas y no puedan estar rentando tantos inmuebles. La ley así lo prevé. Entonces, aquí ojo, ahorita que estamos en estos tiempos electorales, pues es una chamba que tienen los nuevos legisladores. Habría que echarle un vistazo a lo que hicieron en la Ciudad de México. Y apoyarnos de eso, porque eso lo vamos a necesitar acá. Sí hay zonas de la Ciudad de México, se sabe, de que están prácticamente ocupadas buena parte del año por extranjeros, ¿no? Digo, seguramente va a ser un tanto distinto porque las condiciones no son las mismas. En nuestro caso, como ya lo venimos comentando, la población que llega es los que vienen a pernotar básicamente de Estados Unidos acá a Tijuana. Pero sí, entonces vas a estar aquí, pues bueno, vas pagando, como lo dice usted, vas pagando también y vas contribuyendo con esos. Habría que ver qué soluciones se encuentran en otras partes del mundo, porque tampoco que uno pueda desde acá recordar, no se me ocurren muchas fronteras en el mundo en las que se dé este fenómeno de dormir en un lado de la frontera para trabajar y hacer la vida durante la semana en el otro lado. Seguramente las hay, más allá de las que hay en forma natural a lo largo de toda la frontera. Seguramente pasa lo mismo en El Paso con Ciudad Juárez y en algún otro punto donde hay ciudades importantes en los dos lados de la frontera. Pero habría que ver cómo se le puede dar una solución creativa para evitar o para resolver el problema de la densidad del tráfico, que de por sí ya los tijuanenses solitos nos pintamos para eso. Va bien de la mano, ¿no? O sea, yo que resido en el municipio de Rosarito, tengo que salir muy, muy temprano de mi casa para poder estar en un horario de las 8 de la mañana. Entonces, el tráfico que hay para 3 carriles en un inicio que es de Rosarito a Tijuana hasta donde se está construyendo el nuevo puente elevado que está ahí en el Panamericano, pues bien, pero lo que es el Boulevard Cuauhtémoc, pues es de 2 carriles, entonces ahí se hace un cuello de botella. De todas maneras se va a hacer un cuello de botella ahí, ¿no? Se termina haciendo un cuello de botella que no es. Entonces, a las autoridades, pues es importante que a la hora de que se estén autorizando, como ya lo comentaba, estos permisos de uso de suelo, que vayan bien planificados, con vías alternas, porque eso es lo que requiere Tijuana. Es lo que comentaba el titular del programa, Amador Rodríguez Lozano, en alguna edición anterior, exactamente lo que estás comentando, ¿no? Es decir, pues todos los días vemos cómo se está preparando la tierra en esas zonas para desarrollos, algunos medianos y otros francamente muy grandes, ¿no? Sí. Y entonces hay que prever
que uno de los temas es el tráfico, pero también tiene que ver con el agua, con todo lo que se va a necesitar ahí, y tener algo de previsión para evitar que después estos cuellos de botella se conviertan en ya francamente lugares intransitables, ¿no? Que terminemos como en las grandes ciudades o hablando de metrópolis, en el que de repente se hacen como estacionamientos. Ya Tijuana tiene algunos. Pues es que en ocasiones yo he dicho, bueno, que me quedo a dormir acá en Tijuana mejor porque no llego al trabajo. Sí. Bueno, este es un tema muy interesante que todavía puede dar para más. Pero también nos hicieron favor de preparar un material sobre otros temas, pero el siguiente es otro que también ha estado mucho esta semana en los medios de comunicación, y es el relativo a una iniciativa de reforma al sistema de pensiones que está actualmente en el Congreso de la Unión y que motivó que para quienes participamos en chats de estas aplicaciones en los teléfonos, usamos en los teléfonos, pues de repente empezamos a recibir mucha información, me parece que sesgada la mayor parte, criticando y sobre todo culpando a esa reforma al sistema de pensiones de querer robarle el dinero a los trabajadores que han ido o que hemos ido eventualmente acumulando algo de dinero en nuestra Afore, ¿no? Es decir, empezó a correr la versión, la especie, incluso en medios de comunicación convencionales y en algunos diarios de la Ciudad de México, culpando a esta o calificando la intención de esta reforma como una manera en la que el gobierno quería disponer de fondos que los trabajadores han ido acumulando con el trabajo de los años para los que se le ha depositado en ellas, ¿no? Y bueno, hay que decir que esta reforma, lo medular de la reforma, más allá de que entremos ahorita a esa parte de dónde va a salir el dinero, es que se está creando un fondo para el bienestar de las pensiones, que lo que busca es que las pensiones con las que se ha empezado a retirar la gente con la reforma que se llevó a cabo en 1997, pues puedan acercarse más a lo que gana la persona cuando se retira, ¿no? Pero para ver los detalles de esta reforma y para platicar sobre las críticas que se han hecho, regresamos en un momento después de una pausa. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Muchas gracias por permanecer con sus servidores, la maestra Claudia Delgado y servidor Alfredo Estrada, en esta edición de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Decíamos entonces, antes de irnos a la pausa, que esta reforma al sistema de pensiones en México pues ha despertado muchas críticas, y bueno, lo primero que habría que decir, decíamos, es que la intención de la reforma es crear un fondo, ¿no? Es decir, un monto de dinero, un depósito en un fideicomiso, que por cierto, de aprobarse la reforma, va a administrar este fideicomiso el Banco de México. Difícilmente a quien piense que pudiera estar mal administrado, debiera haber malos manejos, o que pudiera tener una intencionalidad política al manejar esos fondos, va a ser el Banco de México quien los maneje. Y pues yo en cuanto me enteré un poco más de la reforma, me vino a la mente un fondo que se estableció por un país del norte de Europa que de repente empezó a ser una potencia petrolera, de producción petrolera. Noruega, no los países noruegos como dijo alguna candidata, sino Noruega, que es parte del norte de Europa, y que recuerdo que durante los primeros años del siglo XXI o de este nuevo siglo, el precio del petróleo pasó de 30 y tantos dólares el barril a más de $100. Entonces de repente en ese país, en Noruega,
que tiene una empresa petrolera que es propiedad del gobierno, del Estado de Noruega, se plantearon la pregunta de qué hacer con los excedentes de dinero que de repente iban a empezar a tener por el aumento tan drástico en el precio del petróleo. Entonces lo que resolvieron ellos fue crear un fondo también para garantizar que toda la gente de Noruega pueda pensionarse con una pensión digna, ¿no? Al momento de retirarse después de haber trabajado. Y yo recordé mucho porque es un poco lo que se busca con el establecimiento de este fondo. Lo que pasa es que lo que ha despertado suspicacias, y creo yo también ha abierto la posibilidad de que los partidos de oposición ataquen al gobierno por una coyuntura electoral, pues por las campañas que estamos viviendo, pues es el hecho de dónde va a salir el dinero para meterlo a ese fideicomiso, a ese fondo, y que eventualmente los trabajadores puedan disponer de él. Bueno, la idea es que salga pues de algunas empresas del Estado que se prevé que tengan utilidades, como el Tren Maya, el aeropuerto El AIFA, algunas otras empresas estatales, en las que parte de las utilidades se propone que se depositen en ese fondo, y también de una parte de las cuentas para el retiro que no son movidas durante 10 años, ¿no? Sí. Esto es lo que ha despertado quizá más suspicacia, porque empezaron a decir, bueno, y esas cuentas de alguien es ese dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a meter ese fondo? Si es de algún trabajador, pues alguien ha estado trabajando esa cuenta. Bueno, lo primero que hay que decir es que antes del 2020, si no mal recuerdo, no estaba previsto en la legislación mexicana qué hacer con esas cuentas inactivas. Y en realidad no se hacía nada, se las quedaban las operadoras de estas cuentas para el retiro, las AFORES. Las AFORES. ¿No? E incluso existía la posibilidad de que aún después de que no estaban sin movimiento, por no haber cotizado durante 10 años, alguien quisiera reclamar esos recursos, pues no pudiera hacerlo, ¿no? Se hizo una reforma en la actual administración para primero establecer que no hay la imprescriptibilidad, es decir, que ninguna cuenta de un trabajador va a prescribir por el hecho de que no la haya movido. Es decir, el dinero es del trabajador, siempre va a ser, no importa cuánto tiempo tenga sin modificarla. Y esa reforma está vigente. Lo que pasa es que sí, aparentemente existen muchísimas cuentas que no se mueven durante 10 o más años y eventualmente llegan a no moverse, ¿no? La legislación como está actualmente le impone la obligación a las AFORES a reembolsar el dinero de esas cuentas al Seguro Social y eventualmente tenerlo disponible para que un trabajador, si de repente se acuerda o por alguna razón se fue del país, lo que ustedes quieran, diga, pues devuelvan mi dinero. Pero ahora en este caso, lo que se prevé es que esas cuentas de más de 10 años que no se mueven, efectivamente se vayan al fondo, pero aún estando en el fondo, un trabajador las puede reclamar y se les tienen que devolver. La idea es que hacer que ese dinero esté trabajando para este gran fondo, que lo que busca es que pues se tengan mejores pensiones pues de todas las personas que se retiran, ¿no? Después de haber trabajado, haber tenido toda una vida. Lo que sí se vio es, por lo que yo pude detectar en estos chats de estas aplicaciones, es que se aprovechó para hacer, sobre todo por la oposición, nuevamente una campaña de miedo, ¿no? Es decir, te van a quitar tu dinero, te van a robar el dinero que te has ganado a lo largo de los años, y pues con ello se distorsionó, empezó a haber, y bueno, si no se conoce la iniciativa, pues claro que da temor de un trabajador, ¿cómo que nos van a quitar el dinero, no? Es que este tema se ha prestado ahorita, como bien lo comentó, en estos tiempos políticos electorales, a distorsionar la información. La candidata de oposición es quien se está agarrando de estos temas, manifestando que el gobierno actual se quiere agarrar de esto, se quiere robar este recurso, sí. Recursos que dice ella tiene el nombre y apellido. Entonces, básicamente los ciudadanos muchas veces nos dejamos influenciar por lo que escuchamos los medios, y muchos de los medios pues golpean al gobierno, golpean a nuestro presidente. Entonces, programas
programas como este, que estamos para explicarles, como bien lo está narrando, para todas aquellas dudas que tenemos, porque muchas veces, pues sí, escuchamos la Afore, pero ni siquiera logramos saber a lo mejor lo que significa como tal las siglas de Afore, ¿no? Entonces, para eso sirve. Yo por ahí estuve leyendo. Para quienes tengan duda y tengan la oportunidad, se pueden meter a las páginas de gobierno y ahí encuentran perfectamente información por parte pues del gobierno, donde nos pueden decir un poquito más de qué y habrá que esperar a que se apruebe eventualmente, porque iba el proceso legislativo y se tuvo que reponer todo por algún error que hubo ahí al momento de tratar de votarlo en el Pleno. Parece que se va a iniciar la discusión de cero y seguramente en breve veremos que se vote. Y si se aprueba... Está programada para el lunes, ¿no? Sí, y va a valer mucho la pena una vez que se apruebe, pues que el gobierno haga una campaña de concientización de qué se trata todo. De explicar a la población, ¿no? Bueno, en vía de mientras... Y efectivamente, como bien lo dices, Clara, estamos inmersos en una realidad, una coyuntura electoral que frecuentemente lo que provoca es que las noticias pues sufran una distorsión, muchas veces que no es una casualidad, sino pues provocada por la oposición, sobre todo para tratar de restarle simpatizantes o gente que pudiera votar por la candidata del partido en el gobierno. Y bueno, pues en esta misma coyuntura electoral se acaba de publicar una nueva encuesta, que es una encuesta de encuestas, que es este organismo que se encarga de reunir y analizar todas las encuestas que se van publicando y con ellas sacar un poco los porcentajes o el promedio de las intenciones de voto, ¿no? En esta encuesta de encuestas, pues aparentemente los puntos de ventaja que lleva, analizando todas las encuestas, Claudia Sheinbaum sobre su inmediata perseguidora, que es la candidata Xóchitl Gálvez, son entre 17 puntos y 37 puntos de ventaja, ¿no? Lo cual da una media de 27 puntos de ventaja, sería la media, ¿no? Es decir, en promedio lleva 27 puntos de ventaja Claudia Sheinbaum sobre... No, es que es brutal la ventaja que le lleva. Brutal, sí. Y en esta, lo estamos viendo aquí en la pantalla, y en esta encuesta lo que también se asevera es que por el poco tiempo que falta para la jornada electoral, que es la primera semana de junio, pues se establece que existe el 98% de probabilidades que la carrera presidencial, específicamente, la carrera presidencial la gane Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, es prácticamente seguro. Obviamente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Y esperemos que no pase nada drástico que pueda cambiar, no por cualquier cosa, sino que no va a pasar alguna calamidad o esas cosas que luego de tiempo en tiempo suceden en el mundo, pero con la salvedad de que tenemos que esperar hasta el día de la elección, pues aquí está las probabilidades que tiene cada uno de los candidatos actuales para ganar la elección presidencial. Se sostiene que Claudia Sheinbaum tiene el 98% de probabilidades de ganarla, Xóchitl Gálvez el 1.9% y Jorge Álvarez Maínez el 0.1%. Prácticamente la elección, sabemos que bueno, los partidos de oposición se molestan mucho cuando se dice que esta elección ya está definida, pero pues no se ha movido casi nada las preferencias electorales. Le hemos venido dando seguimiento en este programa con el titular del programa, con Amador Rodríguez Lozano, y cuando se analizan las intenciones de voto previas a las campañas internas y luego previas allá al inicio de las campañas formalmente, de los procesos electorales, vemos que no ha cambiado la intencionalidad. No, desde que iniciaron las encuestas, desde que iniciaron las campañas, sigue siendo el mismo número, varía un poquito. Muy poco. Digo, lo escucharemos en los medios
de comunicación, principalmente los que siempre están favoreciendo a la candidata de oposición. Siempre dice que van un poco más elevados, pero la realidad es que no. La realidad Pues sí. es que ha Sí, sido sí. muy... Por eso resulta... La encuesta de las La encuestas de de encuestas encuestas. resulta bastante pertinente revisarla. Sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos al último segmento del programa. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bienvenidos nuevamente a su programa A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Pues para este último segmento también hemos decidido muy brevemente abordar un tema que también estuvo en todos los medios esta semana y que es el relativo a una investigación que ordenó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia relacionada con una denuncia anónima en la que se relatan varios hechos en los que presuntamente estuvo involucrado el anterior ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, Arturo Saldívar. Y lo traemos a colación porque pues es un hecho inédito. Sí. Lo primero que hay que decir es que no existe un procedimiento, por increíble que parezca, no existe un procedimiento para investigar una posible mala actuación de un ministro de la Corte en nuestro sistema jurídico. El único que existe eventualmente es el juicio político, ¿no? Pero un procedimiento interno del Poder Judicial de la Federación no, porque el Consejo de la Judicatura, que se encarga de investigar estas denuncias o las cuestiones disciplinarias, pues no tiene competencia para investigar a los ministros, es decir, a los jueces de más alto nivel del Poder Judicial de la Federación. Lo puede hacer con los magistrados, que es la segunda instancia, y con los jueces de distrito. Entonces es un hecho inédito, no solamente porque no existe procedimiento, sino porque no lo habíamos visto antes, que un presidente de la Suprema Corte, en este caso una presidenta, tome una denuncia anónima que fue hecha llegar, curiosamente antes de que se diera a conocer profusamente por los medios de comunicación que había iniciado esta investigación en contra del exministro Saldívar y otros servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que presuntamente actuaron por órdenes de él. Antes de eso ya había circulado también por redes sociales el contenido de esta denuncia anónima, que es muy extenso y que básicamente habla de cómo presuntamente se presionó a jueces para que dictaran resoluciones de tal o cual manera. Y en muchos de los casos tenían que ver, porque mencionan en qué asuntos y qué jueces, tenían que ver con asuntos en los que una de las partes era el gobierno federal. Sabemos, el Poder Judicial de la Federación de nuestro país tiene la atribución de poder resolver asuntos en los que los particulares o algunas otras instancias de gobierno acusen al gobierno federal o a cualquier instancia de gobierno para ese hecho, puede ser estatal o municipal. Y entonces en esos casos lo que se trata de hacer pensar es que se operaba desde la presidencia del ministro Saldívar para ayudar al gobierno en sus litigios en contra de particulares o de otras instancias de gobierno. Lo que hay que decir es que, de acuerdo a los resultados que ha habido en todos estos litigios, pues la verdad es que sobre todo la Corte ha dejado sin efecto un número interesante de modificaciones legales o de nuevas leyes que aprueba el Congreso con una mayoría del mismo partido del presidente, y las ha dejado sin efecto por vicios que han encontrado al momento de aprobar esas reformas, ¿no? Entonces, si fuera cierto lo que se establece en esa denuncia, pues la verdad es que pues probablemente es cierto para algunos casos, pero la enorme mayoría de los casos en los que últimamente se han sometido a revisión legislación importante para el gobierno, pues ha perdido el gobierno esos litigios, ¿no? Pero bueno, decíamos entonces que una parte de lo que, con esto quería centrarme, una parte de lo que se establece ahí es que pues algunos abogados iban a hablar con los jueces y los amenazaban.
de que les iban a aplicar a esos jueces ciertas tipos, los iban a cambiar de inscripción, los iban a cambiar de ciudad o los iban a aplicar cierto tipo de sanciones si no resolvían de tal o cual manera, ¿no? Y aquí venimos al tema, aquí la abogada Estela Delgado nos va a poder también comentar su opinión, de cómo en México un abogado puede hablar a solas con un juez sin que esté presente el abogado de la contraparte. Eso no sucede en la mayor parte del mundo y aquí sí sigue sucediendo. Pues es que son las malas prácticas, maestro. Lamentablemente en nuestro sistema principalmente lo podemos observar en los tribunales locales, es donde, por ejemplo, en los tribunales federales es un poco más complejo, pero en el tribunal local es día con día se ve. O sea, es algo muy normal o es una costumbre muy habitual desde hace mucho tiempo, muy arraigada, que el abogado litigante va, le dice, oye, pero mira, señor juez, mira, si se llama alegato de orejas, se le conoce, ¿no? Orejas, sí, ese es un tema que también nos deja, también desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero nos deja pendiente hablar sobre pues algunos cambios que tiene que haber al ejercicio de la profesión de abogado que espero que en alguna de las ediciones próximas podamos abordar y que nos acompañes también. Bueno, por lo pronto se nos acabó el tiempo y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias, maestra Delgado, y nos veremos en la próxima edición de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.